Desburocratización generalizada. Electiva interdisciplinar 3, Derechos Humanos. Docente William Comdiza. Estudiante Cristian Camilo Chipatecoa Rodríguez. Para este concepto nos basaremos sobre la visión de Edgar Morin en su libro La vida para el futuro de la humanidad. Para tratar este término, entonces él comprende que en el sector administrativo hay un problema, y pues este se encuentra en los servicios públicos y en los servicios internacionales o multinacionales. Entonces, la administración que se lleva a cabo por los distintos entes e instituciones que para este concepto nos basaremos sobre la visión de Edgar Morin en su libro La vida para el futuro de la humanidad. Para tratar este término, entonces él comprende que en el sector administrativo hay un problema, y pues este se encuentra en los servicios públicos y en los servicios internacionales o multinacionales. Entonces, la administración que se lleva a cabo por los distintos entes e instituciones que, que sufren un mal específico. Entonces, él habla de la burocratización. Entonces, pues la burocratización es un conjunto de actividades y trámites que hay que seguir para resolver un asunto de carácter administrativo. Él presenta tres principios generales de esta burocratización. Entonces, él habla sobre la centralización, la jerarquía y la especialización. Entonces, como lo observamos en la imagen, podemos ver un conjunto de personas que únicamente están en un cubículo y que están dispuestas a hacer solo lo que diga en ese cubículo. O sea, es como pertenecer a algo sin socializarse ni adquirir una responsabilidad grupal. Únicamente hacer lo que me toca. Se priva de toda iniciativa y de todo sentido de responsabilidad a quienes no pueden sino obedecer. Se aísla a cada agente en su compartimiento y su conducta, sin ejercitar su inteligencia. Esto se describe en una dicotomía dirigente-ejecutor, que se basa en lo que vive cada uno. Entonces, como vemos en la imagen, está centrado en lo que únicamente le toca hacer, prohibiendo de alguna manera esa relación con los demás y esa fluidez del trabajo con respecto al conjunto que forma parte. Esta dicotomía genera irresponsabilidad, inercia y desinterés, que oprime cuando el trabajo es monótono y mecánico. Se habla del ejemplo de Hannah Arendt en Eichmann. Ella dice que solo obedecía órdenes, que obedecía el interés económico y carecía de burocracia. Entonces, había una evidente manifestación de irresponsabilidad generalizada y una enorme tecnoburocracia media. Cuanto se refiere a que carecía de burocracia, es porque habían tantos cargos que no existía un control específico de las gestiones administrativas y por ende no se progresaba en el trabajo. Entonces, en el trabajo se generan condiciones de irresponsabilidad, pereza, ausencia de solidaridad e inercia, y se favorecen a las sociedades del afán y del lucro egocéntrico. Se desarrolla una evidente corrupción. Este proceso de organización burocrática tiende a ser inhumano. Entonces, se presentan distintos casos en la administración pública. Es más común ver frases como esta: no es competencia nuestra, remítase a esta oficina, llame a este número. Entonces, las personas empiezan a ser humilladas y se sienten frustradas y perjudicadas. El autor habla de dos conceptos: la burocracia y el segundo, la competitividad. Él habla de estos dos conceptos como los pilares de la sociedad. En primer lugar, la burocracia ignora a los seres concretos, y en el segundo, la competitividad los manipula. Como podemos ver en la imagen, la burocracia tiene unas metas. En este caso serían los objetos que llevan los ciudadanos.
y la competitividad sería la forma de cómo hacer llegar este objeto a su meta. Lo que quiere hacer la desburocratización es quitar la venda de los ojos y observar que hay otras maneras de llevar esa carga y conseguir esos objetivos. Se habla también de la diferencia de lo que ocurre entre la administración burocratizada y los medios de comunicación. La primera reacciona con retraso y rigidez ante los problemas urgentes y los desafíos inmediatos. Es algo como asumir la realidad de llevar un papel a un ente nacional y que nos demoren en hacer el trámite 1 o 4 horas. O sea, estos desafíos que son inmediatos se presentan como un problema ante la administración. En cambio, en los medios de comunicación, la información es algo inesperado, es algo que perturba los esquemas mentales y los programas en cursos. Es lo que se contempla de manera inmediata, creando una incomodidad intelectual en el mundo del sistema. Morin habla de unas vías de desburocratización que se basan en la buena organización de un servicio público o de una empresa que requiere que se utilicen de la mejor forma posible las aptitudes y cualidades de sus trabajadores. Estas cualidades están inhibidas por los efectos de la centralización, jerarquía, compartimentación y especialización, y que para superar estas debe tratarse de desarrollar unos modos de organización que combinen, que aumenten la posibilidad de la iniciativa de los agentes, generando eficacia y capacidad a una respuesta. La primera noción es el centrismo con el policentrismo, y es dar esa capacidad de decisión a diferentes centros, cada uno encargado de una competencia propia en los problemas particulares. Con ello, se quiere reducir los diferentes pasos del trámite concentrándolos en una sola competencia, facilitando la respuesta a los problemas administrativos. El acentrismo significa que los agentes puedan acceder a informaciones internas y externas y disponer de un margen de libertad, especialmente en caso de imprevistos o condiciones críticas. Ello significa que no dependen de un cargo mayor para realizar y ejecutar sus actividades. Jerarquía con poligarquía. La base de este concepto se da en la visión de pluralidad de jerarquías. Con ello se pretende flexibilizar y modular las propiedades jerárquicas. La anarquía. En el sentido en que la anarquía significa modos de organización espontánea a través de interacciones entre individuos y grupos. Esto no representa que el modelo sea desorganizado. La especialización. Esta debe efectuarse tras una etapa de formación que propone una cultura enriquecedora. Se basa en eliminar las imperfecciones para recuperar la eficacia. Con estos argumentos ya dado, Morin se basa en el concepto de Organizational Learning de Peter Senge, en el que se fomenta el diálogo en equipo, la promoción del desarrollo personal y permitir una eclosión de una visión compartida, prestando atención al modelo mental de cada integrante del grupo. Se habla del concepto de racionalizar. Debemos subrayar la diferencia entre la racionalidad y la racionalización. La primera corresponde a la utilización plena de las aptitudes de aquellos que participan en una administración o empresa. Y la segunda obedece a principios de estricta especialización, de la jerarquía rígida y de la centralización extrema. La propuesta para explicar este término se basa en la película de Yo Robot, en donde el robot tiene unos principios estrictos. En una parte de la película, un robot salva al personaje de Will Smith dejando atrás a una niña, pero pues él le pide salvar a la niña en vez de a él. El robot ejerció una racionalización, pues excedió esos principios de
jerarquización y descentralización extrema. Pero no es así en el caso del ser humano. Como lo vimos, Will Smith dice que salve a la niña, aunque con menos posibilidades también podría sobrevivir. Lo que dice Morin es que la racionalización aplicada al ser humano es irracional. Por último, se habla de las polirreformas. Entonces, se dice que para una desburocratización se debe incluir la restauración e instauración de responsabilidad y de solidaridad, y que ésta debe llevarse a cabo en una reforma de organización de las empresas. Estas reformas administrativas no se pueden realizar plenamente sino dentro de un complejo de transformaciones humanas, sociales e históricas. Dichas reformas políticas, de educación, de democracia, de pensamiento político, deben ir unidas a reformas sociales y económicas de una vida ética. La responsabilidad y la solidaridad son la fuente de toda ética. La regeneración de la ética es indisociable de la regeneración del civismo, que a su vez es indispensable de una generación democrática. Todo lo anterior tendría que generar una desburocratización.